Saludos, mi nombre es Carlos Medina y pertenezco a la Escuela de Mantenimiento Mecánico de la Extensión de Cabima. El presente video corresponde a la primera asignación del segundo corte de Estadística 1 de la profesora Flor Noguera. Bien, este video hablará sobre las medidas de centralización. Las medidas de tendencia central forman parte de nuestra cotidianidad y ayudan a agrupar datos útiles en una investigación. Dicho de otra manera, son medidas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos. Estas ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Existen varios tipos de medidas de centralización. Entre las más comunes tenemos la media, que a su vez se divide entre media aritmética, media ponderada y media geométrica, que son las más conocidas. Bien, la media aritmética se conoce comúnmente como promedio y representa una especie de centro de gravedad o centro geométrico para el conjunto de medidas. Una característica importante de la media de tendencia central es que es muy poco robusta, es decir, depende mucho de los valores particulares de los datos. La media se calcula sencillamente sumando los distintos valores de x y dividiéndolos por el número total de datos. Esta es seguramente la medida de posición más importante para una variable. Luego tenemos la media ponderada. La media ponderada es una medida útil para calcular un promedio teniendo en cuenta la importancia de cada valor con respecto al total. Tomando como en cuenta la siguiente imagen, si quisiéramos calcular o saber el costo por libra de materia prima, la medida aritmética nos daría un resultado erróneo, ya que como podemos ver, se adquirieron diferentes cantidades de materia prima con cada compra. Para sacar el costo medio de manera correcta, tendríamos que multiplicar el costo por el número de libras de cada compra. Sumamos los resultados y los dividimos entre el número de libras total. Y esa sería la manera correcta de calcular la media ponderada. Por último tenemos la media geométrica. La media geométrica se utiliza cuando se trabaja con tasa de cambio. Se calcula multiplicando todos los valores que se van a promediar y aplicando la enésima raíz al resultado, donde n es el número de valores multiplicados. Otro tipo de medidas de centralización es la mediana. La mediana, cuya definición geométrica se refiere al punto que divide a un segmento en dos partes iguales. Se entiende entonces que es el valor de x que cae en la posición media cuando las mediciones son ordenadas de menor a mayor y representa el valor de la variable de posición central. Si el número de datos es impar, para calcularla se suma el número de datos más 1 y se divide entre 2. Mientras que si el número de datos es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. El siguiente tipo de medida de centralización es la moda. Es muy común que nosotros escuchemos en la comunidad que algo está de moda. Esto sucede cuando existe un patrón que se repite. Entonces podemos definir la moda como el valor que se repite el mayor número de veces en un conjunto de datos. Un conjunto de datos puede tener moda o no tener moda, así como ser bimodal y multimodal, o tener simplemente una moda. Otro de los tipos más comunes de medidas de centralización serían los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles son tres valores de la variable que dividen un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales y representan los valores del 25, el 50 y el 75% de los datos. Los percentiles hacen posible dividir los datos en un conjunto de dos partes iguales, una mayor al porcentaje seleccionado y una menor. La mediana es un ejemplo del percentil del 50. Para calcularlo es necesario que se ordenen los datos en forma ascendente y que luego se obtenga el índice correspondiente a la posición del percentil. Cabe destacar que estos se calculan de la misma manera con las fórmulas que podemos ver acá.
Esta es cuando los datos están agrupados y cuando los datos no están agrupados. Esta es la fórmula del cuartil debido a que acá se divide entre 4. Cuando es decil se divide entre 10 y cuando es percentil se divide entre 100. En esta fórmula, K es el número de cuartil deseado. Bien, para concluir, podemos hablar de las ventajas y las desventajas de las medidas de centralización. Entre las ventajas tenemos que las medidas permiten realizar un método de trabajo de modo sistemático, que no se basan en ideas infundadas y que éstas evitan por todos los medios hacer afirmaciones que no tengan una base. Además, las afirmaciones que se realizan van guiadas a conseguir mejoras, las cuales se basan en evidencias y datos verificados y veraces. Entre las desventajas tenemos que los parámetros estadísticos son una ayuda en manera de resumen, pero no son categóricos o definitivos. Pueden dar una información de lo que en promedio cabría esperar, pero no siempre son precisos. Además, son sensibles a los valores extremos. Y por otra parte, no se recomienda emplearla en distribuciones muy asimétricas. Bien, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y que tengan un feliz día o una feliz noche, dependiendo del momento en el que esté viendo este video. Muchas gracias por su atención.